El propósito principal de mi intervención hoy es poner sobre la mesa algunos de los retos a los que actualmente se enfrenta el ciudadano como sujeto democrático al interactuar activamente en redes sociales. Quisiera llamar la atención especialmente sobre cómo una herramienta de comunicación tan poderosa como lo son las redes sociales, que trae enormes ventajas en materia de conectividad, también nos plantea grandes desafíos de cara a elementos fundamentales para la democracia y fundamentales para nosotros como ciudadanos, como es la deliberación, que es, digamos, el objeto de mi objeto de estudio. Ahora, ¿por qué nos preocupan las redes sociales? O quizás vale la pena devolverse un paso y preguntarnos si deben preocuparnos las redes sociales. Y para responder esta pregunta, quisiera hablar de dos fenómenos que han ocurrido de manera paralela y casi que en simultáneo. El primero es un declive de los sistemas democráticos en el mundo. Al respecto, algunos datos brevemente. Se han deteriorado sistemas democráticos en países que tradicionalmente habían sido bastante estables o que habían tenido una evolución más o menos constante hacia la democratización, como es el ejemplo de Estados Unidos, India, Brasil, Turquía, Polonia, Hungría. Y por primera vez desde el 2001 hay más autocracias que democracias en el mundo. Y entre los posibles fenómenos que están contribuyendo a este declive, cada vez encontramos menos revoluciones o golpes de Estado, digamos que eran como la muerte natural de las democracias durante el siglo XX. Y esto me lleva al segundo fenómeno, y es el aumento exponencial del uso de redes sociales en los últimos años. De hecho, si uno hace un sondeo por la academia y las publicaciones de los últimos años en materia de democracia y los retos a los que se enfrenta este sistema, es difícil encontrar algún autor que no se refiera al auge de las redes sociales como un fenómeno que está jugando un papel determinante en la evolución de las democracias en el mundo. Vuelvo con un par de datos. Más de la mitad de la población mundial es activa en redes sociales. Solo entre el año 2020 y el 2021 hubo un crecimiento de 490 millones de usuarios de redes sociales en el mundo. Y solo en Colombia hay 39 millones de usuarios activos en redes sociales. Esto representa más o menos el 76% de la población. Y de hecho, las redes sociales hoy pasaron a convertirse ya no solo en una herramienta que utilizamos, sino en parte fundamental de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Estuvimos casi un año sin salir de los 80, 100 metros cuadrados de nuestras casas y aún así el mundo no paró. El mundo pudo continuar gracias precisamente a la conectividad que nos ofrecían las redes sociales. Y gracias a esta pandemia, hasta la abuela que se rehusaba a utilizar plataformas tecnológicas, terminó abriendo al menos una red social para no caer, digamos, en esta especie de ostracismo del siglo XXI, ¿no? El que no tiene redes sociales prácticamente no hace parte de la comunidad actual. Y con esta manera de permear nuestra cotidianidad es imposible pensar que las redes sociales no generen un impacto en materia sociopolítica y esto no es nuevo. Otros fenómenos en materia de comunicación han tenido un papel fundamental en las dinámicas políticas de nuestra sociedad, como es el tema de la imprenta, por ejemplo, o el surgimiento de los medios de comunicación masiva, que son precisamente el objeto número uno de un líder autoritario que quiera controlar la opinión pública. Lo primero que hace es controlar los medios de comunicación. Y de manera similar, pues la llegada del Internet y de las redes sociales han generado una transformación estructural en la comunicación y en la manera como recibimos y difundimos información. ¿Por qué? Son de acceso gratuito, no se necesita interactuar con el propietario de un medio de comunicación para poder difundir información. Yo no tengo que ir a golpearle la puerta al espectador y decirle que tengo una idea que vale la pena ser difundida para poder hacerlo. Cualquier ciudadano se puede convertir en emisor de contenido y ocupar, digamos, el papel que solían ocupar los medios tradicionales. Y estas características llevaron a las redes sociales a convertirse precisamente en una herramienta muy potente de movilización social. Y esto ya lleva, pues esto hace más de una década. Si recordamos, las redes sociales jugaron un papel fundamental en la organización de marchas y movimientos sociales como fueron la Primavera Árabe en el 2011 o en Colombia, incluso antes, en el 2008, se organizó la marcha contra los secuestros de las FARC a través de Facebook. Y Colombia fue, digamos, un ejemplo a nivel mundial de la capacidad de organización de marchas a través de redes sociales. Hoy
más de una década después de esas primeras intrusiones en la cotidianidad política de nuestras sociedades, las redes sociales se han convertido en un espacio público global por excelencia. Desde un líder comunitario hasta un jefe de Estado tiene la posibilidad de emitir información con un alcance global, con la única, digamos, limitación de tener acceso a Internet. Y esta es precisamente una de las grandes ventajas de las redes sociales, que no determinan la posibilidad de participación según la distribución de recursos. Sin embargo, en las redes sociales hay un gran ausente para mí, que es un elemento fundamental en una democracia y es la deliberación. ¿Qué quiero decir con deliberación? Que para resolver una cuestión determinada, sobre todo en materia de interés público, es necesario que tenga lugar una argumentación, un proceso de reflexión, de ponderación de diferencias antes de emitir un voto o de formarnos una opinión pública, ya sea cuando ejercemos nuestro derecho a la participación directa, que voy yo directamente a votar por ejemplo, un plebiscito, o cuando nuestros representantes ejercen ese derecho por nosotros en un congreso, por ejemplo. ¿Por qué bajo las condiciones actuales las redes sociales no se prestan para la deliberación? Para mí todo se reduce a una gran promesa incumplida de las redes sociales, que era esta promesa de abrir el debate público, de darnos más posibilidades de participación, de acceso a la información, más capacidad de emprender acciones colectivas a través de redes sociales. Creo que esa fue la gran promesa de las redes sociales, lo que en un principio nos cegó. Nos pasó como cuentan muy mal contado además en el colegio, con que le cuentan a uno mal la historia de la conquista y dicen que al indígena lo cegaron con el espejo, cosa que ya sabemos que es carreta, pero creo que a nosotros nos pasó un poco lo mismo con las redes sociales, nos cegamos como por ese primer boom de movimientos sociales y dejamos de cuestionarnos cómo queríamos que fuera esa participación. Y para mí lo clave es que esa participación en el debate público no solo sea cuantitativa, sino también pluralista, porque no hay deliberación si no reconocemos que existen preferencias y convicciones diversas entre los ciudadanos. Y el pluralismo se ve afectado principalmente por el modelo de negocio de las redes sociales. Pasamos años pensando que esto era un tema de algoritmos y que por lo tanto no nos correspondía a nosotros entenderlo. Un abogado oye la palabra algoritmo y sale corriendo, pero lo cierto es que no necesitamos ser expertos matemáticos para entender el modelo de negocio de estas plataformas y sencillamente consiste en tener gigantescas bases de datos que garantizan el éxito de los anuncios que ellos venden a sus clientes. Y es que imagínense la gallina de huevos de oro que significa poder llegarle solo en Colombia a más de 30 millones de personas con un clic. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ganan las redes sociales? A medida que los usuarios sean más y pasen más tiempo conectados en las redes sociales, ellos obtienen más registros del comportamiento del usuario, más datos y pueden hacer predicciones más exactas para venderle a los anunciantes de publicidad. Y esto lo logran a través de la personalización de contenido, que es un algoritmo que básicamente lo que hace es decidir por nosotros qué es lo que queremos ver, para que estemos conectados más tiempo y veamos solamente contenidos que nos generan agrado, que son de nuestro interés o que al revés nos generan repulsión y necesitamos reaccionar a ellos. Pero en todo caso, tenemos como que seguir conectados a la red social. Y esto cuando el usuario es un consumidor tiene grandes ventajas, porque más me demoro yo en comprar un tiquete a Cartagena que Instagram en mostrarme todos los hoteles con descuento. Pero cuando el usuario es un ciudadano, estamos frente a graves problemas, porque necesitamos que el ciudadano en la esfera pública se vea enfrentado a posiciones diversas antes de formar su opinión política y con mayor razón antes de emitir un voto. Y ahora, ¿qué hacemos? Yo creo personalmente que los esfuerzos tanto de los gobiernos como de las propias redes sociales para recuperar su legitimidad han estado dirigidos a controlar qué se puede publicar y qué no, y a censurar a ciertos actores. Por ejemplo, vimos la censura a Donald Trump al principio de este año, ¿sí? Y yo personalmente creo que la pregunta acerca de qué se puede publicar y qué no es tan solo la punta del iceberg. Creo que los intentos de las plataformas por controlar el contenido de ciertos actores es un placebo y para mí lo que tiene en jaque a nuestra democracia no es el qué, sino el cómo. Porque al limitar el qué nos vamos a topar con preguntas muy graves de legitimidad. ¿Quién es Twitter? ¿Quién es Jack Dorsey para bloquear de la esfera pública a un presidente de Estados Unidos con más de 30 millones de seguidores? Creo que nuestra atención debe centrarse en el cómo
y en cómo queremos que las redes sociales funcionen. Si en el siglo XXI ya tenemos esta nueva esfera pública, creo que nuestra atención debe ir a cómo queremos que esa esfera pública funcione, qué libertades y qué derechos deben tener los ciudadanos en esa esfera pública y qué podemos exigirle a los dueños de las plataformas.